Mis queridos y apreciados hermanos, es un placer para mí saludarles en la paz del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de los que hacen parte de la familia del canal Aprendiendo de Jesús. Y si por primera vez llegas a este canal, Dios te guarde aún mucho más y esperamos que puedas suscribirte y compartir cada uno de nuestros comentarios y videos. Hemos llegado a las notas y comentarios de la hermana Elena G. White de la lección número 2 de este segundo trimestre de escuela sabática, titulada La caída, haciendo énfasis en el libro de Génesis. Vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para comprender y entender su palabra. Oh Dios, en tus manos nos encomendamos para que cada una de estas enseñanzas sean recalcadas en nuestra vida, para nuestra vida espiritual, y que podamos aún estar más cerca de tu presencia. En Jesús, amén. Sábado 2 de abril, la caída. Cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados de su lealtad a Dios. Estaban en libertad de elegir a Dios y servirlo, o por la desobediencia, aliarse con el enemigo de Dios y del hombre. A Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia, a fin de conocerle. Página 16. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nadie se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable, excusar lo que equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es que da la palabra de Dios. ¿Cuál es? El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. El conflicto de los siglos, página 484. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4:2. El plan de nuestra redención no fue reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia.
Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El deseado de todas las gentes, página 13. Domingo 3 de abril. La serpiente. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador, y granjearse su homenaje. Para ello, presentó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. El deseado de todas las gentes, página 13. El tentador afirmó a Eva que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Conflicto y valor, página 15. Dios ha declarado que el único medio de seguridad para el hombre es la completa obediencia a todas las palabras. No debemos intentar el experimento de probar el mal camino con todos sus resultados. Esto traerá debilidad mediante la desobediencia. El plan de Dios era dar al hombre claridad de visión en toda su obra. Después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán, actuó en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio de mediador. A Adán y Eva se les concedió un tiempo de prueba para volver a su lealtad, y en este plan se abarcó toda su posteridad. Sin la expiación del Hijo de Dios no podría haber habido comunicación de bendición o salvación de Dios al hombre. Dios estaba celoso por el honor de su ley. La transgresión de la misma había causado una terrible separación entre Dios y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le otorgaba comunión directa, libre y feliz con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con el hombre solo mediante Cristo y los ángeles. Lunes 4 de abril. El fruto prohibido. Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban, ¿entregará a Satanás la santa pareja de su fe y amor al Padre y al Hijo? ¿Aceptarán su falsedad como verdad? Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y de las indecibles penalidades para nuestro mundo. No estimemos al pecado como algo trivial o pasajero. A fin de conocerle, página 16. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola.
pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Muy pronto se encontró extasiada mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esa fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Conflicto y valor, página 15. El pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentar a Satanás como nuestro Salvador con las palabras «escrito está». Satanás puede citar ahora las Escrituras como en los días de Cristo y pervertirá sus enseñanzas para apoyar sus engaños, pero las claras afirmaciones de la Biblia serán armadas poderosamente en todo conflicto. Los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declararán las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Satanás ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que se va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Adán y a Eva en el Edén: no moriréis, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Poco a poco ha preparado el camino de su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo, la historia de la redención, página 417. Martes 5 de abril. Esconderse de la presencia de Dios. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus efectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circundido se apartó. Desnudos y avergonzados procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo de higuera para cubrirse. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Pero esto no puede lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252. Los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador. Hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo.
pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. Si no logran por medios moderados inducirlo a hacer lo que ellos consideran necesario, recurrirán a la fuerza en cuanto les sea posible, obligarán a los hombres a conformarse a su concepto de lo justo. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la Iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovista del poder del amor, buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. El discurso maestro de Jesucristo, página 107. Miércoles 6 de abril. El destino de la serpiente. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 42 y 54. Ningún alma es ganada para Cristo sin que el tentador sea derrotado y quebrantada la cabeza de la serpiente. Esto aumentará la malicia del adversario y una actividad mayor. Alarmado porque está perdiendo su presa, Satanás primero tratará de engañar y luego de oprimir y perseguir. Hombres malos reprochados por el precepto y el ejemplo de aquellos que acuden a la luz de la verdad bíblica, se convertirán en agentes del gran adversario de las almas y no dejarán sin probar ningún medio para alejarlas de su fidelidad a Dios e inducirlas a abandonar la estrecha senda de la santidad. Pero ninguno necesita alarmarse ni atemorizarse. La promesa de Dios es que, si son fieles a sus principios, si obedecen y creen en los requerimientos de Dios, serán miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Tienen la seguridad de tener a su servicio a las huestes del cielo y de salir victoriosos a través de los méritos de Cristo, y son más que vencedores a través del que los amó. Nuestra elevada vocación, página 91. Durante la segunda muerte, Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida, que habían sido puestos sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angelical y los santos redimidos exclamaron en alta voz: Amén. Dijo el ángel: Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna, nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos quemaba los escombros y purificaba la tierra. Volví a mirar y vi la tierra purificada, no quedaba la más leve señal de maldición. La quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Primeros Escritos, página 295. Jueves 7 de abril. El destino de la humanidad. Adán había gozado al compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino de aguardar el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás.
El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que él mismo, poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que, como demostración de su amor, le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 40. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán hubiese permanecido leal a Dios, toda la naturaleza hubiera estado debajo de su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así, el Señor en su gran misericordia quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina, junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano, pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida, un sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Historia de la Redención, página 48 y 49.